Siempre es curioso pensar en lo mucho que ha cambiado el mundo y el cómo eso puede evidenciarse a través del arte. Con decir que el primer gran éxito de Hollywood fue una película donde se glorificaba el Ku Klux Klan. Otro gran ejemplo es el tema de las Mientras en la actualidad sigue habiendo un fuerte debate al respecto, varios países han ido avanzando hacia la despenalización del consumo de ciertas sustancias, mayoritariamente para uso medicinal, y en el caso específico de la marihuana, en algunos ya está totalmente legalizada, incluso habiendo estudios que sugieren ciertos beneficios de su uso recreativo. Este es un muy fuerte contraste con la visión que se tenía en décadas pasadas, donde se producían varias películas llamando a la alerta de la población, relacionando el consumo de marihuana directamente a la delincuencia y a la absoluta destrucción de la vida de una persona, usualmente ignorando varios detalles con tal de establecer que la sustancia en sí es la causante de todo. Y como mucha de la preocupación iba enfocada en niños y adolescentes, no era de extrañar que eventualmente saldría una producción infantil del mismo tipo. Eso es de lo que hablaremos hoy. Cartoon All Stars to the Rescue, o Las estrellas de los dibujos animados al rescate, es un caso especialmente destacable porque con tal de atraer la mayor atención posible de los niños, este especial televisivo de media hora reúne una gran cantidad de personajes de franquicias y compañías distintas. Algo nunca antes visto a tal magnitud hasta entonces, y creo que hasta el día de hoy, ya que la mayoría de los casos comparables tienden a ser propiedades de una misma corporación. Y es que en realidad, la única razón por la que esto pudo lograrse fue por el carácter de interés social del proyecto. Esa es la misma razón por la que su transmisión original en los Estados Unidos fue en distintas cadenas al mismo tiempo, y su lanzamiento en VHS estaba ideado para rentarlo gratuitamente. El que los locales de renta de videos lo hicieran o no es otra cosa. Bueno, la otra razón por la que se le recuerda es por lo divertido que era escuchar a los personajes infantiles decir cosas como ¿A joint? O más famosamente, marijuana. Así que no nos distraigamos más y vamos directamente a verlo. Esto es Cartoon All Stars to the Rescue. A message from the many faces of Ronald McDonald Children's Charities. Ah, verdad. Algo que había olvidado mencionar es que el especial fue parcialmente financiado por McDonald's. Hablando de consumir cosas que no le hacen bien a tu salud. Pareciera que finalmente vamos a comenzar, pero antes tenemos un mensaje del entonces presidente George Bush sobre que las drogas son malas, que este especial nos enseñará y que bla 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 bla. Se agradece la intención, pero los niños vinieron aquí a ver sus dibujos animados. No van a estar prestándole mucha atención al tipo aburrido con traje. Ok, para ser justos, esto no fue parte de la transmisión original del especial, siendo solo un añadido para el lanzamiento en VHS. Y basándose en este, en cada país donde se transmitió hubo una autoridad nacional dando un mensaje similar. En Australia fue el primer ministro, en España la entonces reina Sofía, la que notoriamente no estaba para nada acostumbrada a hablar en cámara, miren esa expresión muerta. En Chile fue la entonces primera dama, pero recién en el 94, ya que en el 90 aún estábamos en dictadura, y en México fue Carlos Salinas de Gortari, cuyo hermano años después sería investigado por nexos con el narcotráfico. ¡México! Nuestra historia comienza en un típico barrio estadounidense, donde la calma de la mañana es interrumpida por un acto muy reprochable. Este hurto menor hace que mágicamente los pitufos se den cuenta de lo que pasó y decidan salir al mundo real a hacer algo al respecto. Parece ser que esto empieza a causar una reacción en cadena sobrenatural, ya que de inmediato aparece Alf, que sí, en esta época tenía serie animada, el que decide ir a buscar al ladrón en conjunto a Garfield. Do you want to help or do you want to be lunch? Existe el mito de que este especial nunca volvió a emitirse debido a que Jim Davis, el creador de Garfield, no habría dado su autorización para el uso del personaje y habría amenazado con demandar en caso de ser retransmitido, pero esto fue desmentido por Mark Evanier, guionista de Garfield y sus amigos, en una publicación de Facebook en 2013. El que aparentemente sí se habría molestado sería Pello, el creador de los Pitufos, quien de ahí en adelante no volvería a hacer más colaboraciones con Hanna-Barbera. Quizá tenga algo que ver el hecho de que era muy fumador. En todo caso, si hay algo por lo que Jim Davis podría haber llegado a molestarse, es que el Garfield que yo conozco no se dejaría mandonear así de fácil por Alf, por mucho que este coma gatos. My luck to be stuck on a dresser with a pushy alien. Steady, my little Smurfs! Steady!
not late for breakfast, am I? Espera, ¿por qué no estás sorprendido? ¿O esto es como en Toy Story y conversan entre ellos todo el tiempo cuando no los están viendo? Relacionado a eso, quiero que presten atención a esta escena. Con la ayuda de Kermit de los Muppet Babies, despiertan a Cory, la niña humana, que es dueña de la alcancía robada. Y sí, dije Kermit para evitar peleas entre doblajes, aparte que ya es su nombre oficial en todos los países. Lo interesante es que hasta aquí, todos los personajes provenían de elementos en el cuarto de Cory. Los pitufos salen de un cómic, Alfred un cuadro, Garfield era una lámpara, Kermit un despertador, Winnie Pooh era el peluche de Cory, e incluso Alvin y las ardillas, que al poco rato se unen a Alf en la búsqueda del ladrón, surgen de uno de sus discos. Pero en cambio, inmediatamente después aparece Slimer o Pegajoso de los cazafantasmas sin ninguna explicación, y como se traga una lámpara, inadvertidamente ilumina el lugar donde estaba la alcancía, haciendo que Cory se dé cuenta de que ésta había desaparecido. O sea, si los personajes podían salir de la nada, ¿por qué esforzarse tanto en darles un origen? ¿O acaso cambiaron de idea a la mitad del guión? Oiga, jefe, ¿y cómo explicamos que Cory tenga un personaje tan feo en su dormitorio? No importa, que aparezca así nomás, nadie se va a fijar en eso. Luego de escuchar un ruido, el grupo de búsqueda, que ahora mide mucho más que cuando salieron del cuarto, rápidamente da con el culpable. Michael, el hermano de Cory. All right. There must be $20 in here, easy. Is that my piggy bank? You took it. And what's in that box? None of your business. And keep your hands off. What's all this for? I hate to suggest this, but my guess would be marijuana. Ahí está. Marijuana. Pero, ¿es eso? O sea, yo no soy precisamente muy conocedor del tema, de partida no consumo ninguna droga, pero hasta gente que le he preguntado encuentra muy rara esta representación. Esto acá pareciera ser un diablo. ¿Y esto es una pipa o una ocarina? A pesar de la preocupación de su hermana y el hecho de que ya lo atraparon robando, Michael sale de la casa, por lo que los personajes, excepto Winnie Pooh, deciden ir a ayudarlo. Poco después, dentro de un oscuro arcade, me da pena que ya casi no existen, Michael junto a unos amigos fuman cigarrillos, porros, no sé, y hace su primera aparición el personaje más memorable del especial, Smoke, un fantasma que esencialmente representa la adicción, el que está realmente bien interpretado. Yeah, that's it. Do it. Makes you forget all about your sister and her stupid piggy bank, doesn't it? You don't want to be left out, do you? Try it. You want them to like you, don't you? Mientras están en eso, uno de sus amigos le ofrece... ¿crack? Now that's cool. Mikey, you gotta try this. Igual no puede probarlo ahora mismo porque tienes que calentarlo primero y Ok, no voy a dar instrucciones, pero yo pensaba que él ya le hacía el crack por la pipa esa que tenía. ¿O venía todo junto en el mismo set de "drogues usted mismo"? Justo cuando pareciera que Michael va a ceder a la presión de sus amigos, se escuchan unas sirenas de policía y salen todos arrancando. ¿Por qué? Estaban en un lugar cerrado y no es como que hubiese una redada o algo. Estaban en un simple arcade. Esto hubiese funcionado mucho mejor si estuviesen en un parque o un callejón donde fuese más entendible asumir que la policía los había visto. Hasta pasan de inmediato a la calle como probando que ese era el escenario correcto. Después de una confusa secuencia, Michael se ve acorralado, pero el policía en realidad era Bugs Bunny convenientemente disfrazado de uno. What's this? A joint? Me encanta. Ahora que lo pienso, en cierta forma no me extraña que Bugs sepa lo que son las drogas. Y al menos en el caso de Simon, que es el estudioso de su grupo, y de Alf, que canónicamente es un adulto, tiene sentido que también sepan. Pero ¿por qué Winnie Pooh reacciona como si supiera lo que son las drogas? Hasta su actor de voz se quejó diciendo que es tan inocente que ni siquiera debería saber qué significa esa palabra. De hecho, hubiese sido una buena instancia para explicárselo a los más pequeños. Usando una máquina del tiempo que le sacó al coyote, Bugs retrocede 2 años en el pasado para mostrarle a Michael cómo es que empezó por este camino. You guys cruising for lung cancer or what? Eso no es una forma muy inteligente de acercarse a alguien. Pero a pesar de su actitud confrontacional, basta con que le digan que están volándose con marihuana para que piensen, oh, eso es lo que hacen los chicos de onda, y lo acepte sin problemas. What's the matter? You scared? No. So, you still think it was your choice? I didn't want him to think I was a wimp. It's like the old saying,
If everyone was jumping off a cliff, would you go too? A ver, entiendo lo que tratan de hacer y en parte estoy de acuerdo. Nadie debería ser obligado a hacer algo que no quiere hacer o considera incorrecto solo por lo que otras personas podrían pensar o para pertenecer a un grupo. Esa parte del mensaje está bien. El problema es cómo presentan la instancia del consumo de drogas. No siempre es en un lugar oculto en la oscuridad con música dramática de fondo y ofrecido por alguien de dudosa reputación y ética. Muchas veces puede ser simplemente en una reunión de amigos donde una persona que conoces por años y por la que tienes aprecio te ofrece consumir, presentándose como algo completamente normal. Eso es lo que hace tan complejo el oponerse. But they're my friends. They wouldn't do anything really wrong. Well, what makes you think they know any better than you? Esa es una muy mala respuesta. En resumen, le estás diciendo, ellos son igual de tontos que tú, ignorando la conexión social y emocional que existe, y al poner como un absoluto que las drogas en sí son el problema, hará que el mensaje no llegue cuando ve que a sus amigos no les ocurren esos problemas. El mensaje aquí debería ser lo importante que es tener muy claro cuáles son tus límites y el respeto que esperas que los demás tengan por ti para evitar ser movido por la situación a algo que tú no deseas. Y eso no solo aplica al consumo de drogas, sino a todo tipo de interacciones. Hey, he needed me. All his cares went... Everyone's got problems, kid. Even us rabbits. Nobody gets everything they want. What's important is what's in here. You gotta believe in yourself. Este es otro punto que está pésimamente ejecutado. A lo que creo que van es a la relación que se establece con la droga al convertirla en el escape de los problemas, que lamentablemente es una de las grandes causas de que haya mucha adicción en sectores con baja calidad de vida. Sin embargo, hay que entender que se puede decir lo mismo de prácticamente cualquier cosa. El alcohol, la comida, ciertos hobbies e incluso ciertas relaciones en específico pueden seguir el mismo patrón de la adicción como forma de llenar un vacío o evadir los problemas que te aquejan. En lugar de un simple debes creer en ti mismo, que al final no significa nada, el punto debería ser que los problemas no se evaden, se enfrentan y que por mucho que ciertas cosas te permitan alejarte de ellos temporalmente o aliviar los malos momentos, hay que ser consciente de los hábitos que terminamos desarrollando para evitar que en sí mismos se vuelvan otro problema. Por cierto, en ningún momento habían establecido que Michael empezó a consumir porque fuese un niño con problemas, todo lo contrario. Acababan de mostrarnos que lo hizo solo por copiarle a los chicos mayores. Es como que querían meter dos orígenes en la misma secuencia y por hacerlo, al final ninguno de los mensajes termina funcionando. Mientras todo esto pasaba, entre medio tuvimos una escena en la casa de Michael donde su papá se da cuenta que le faltan algunas cervezas. ¿Eso es lo primero que revisa en la mañana? Considerando que su esposa le dice que quizás se las tomó sin darse cuenta la noche anterior, creo que tenemos a un alcohólico acá. ¿Estamos seguros de que él no lo influencia un fantasma de burbujas o algo así y también necesita ayuda? A pesar de eso, la madre sí ha notado que algo le pasa a Michael, pero Cory no se atreve a decirle. Why didn't you say you were worried about Michael too? If I tell and he gets in trouble, he'll blame me. Perhaps, but what will happen to him if you don't tell? Ese es un buen punto, pero no toma en cuenta que no todos los casos son iguales. Algunos padres desafortunadamente no están capacitados para afrontar una situación como esta y pueden llegar a ser violentos o incluso echar al hijo de la casa, rompiendo toda relación con este. No me parece muy apropiado el poner ese tipo de responsabilidad en una niña tan pequeña, especialmente si no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, ¿se acuerdan de que Michael estaba con Bugs Bunny? Después de otra escena en la que nos muestran que su padre es un total despistado, ahora lo vemos en un parque con sus amigos de hace rato como si nada hubiese pasado. You know, for $10, I could score us some crack. Oh yeah, crack. Now we're talking. You've got money, Michael. But crack, that's serious stuff. Pero hace rato no estábamos por aceptar el crack, ¿o acaso eso era otra cosa? Porque lo único que se me ocurre es que fuese pasta base, que para la época ya tenía una reputación bastante mala, o metanfetaminas. Pero por lo que entiendo, ambas son bastante más caras que el crack como para que las estuviesen ofreciendo así como así. Parece ser que simplemente los escritores escribieron su parte por separado y lo juntaron sin preocuparse mucho. Smoke ayuda a la chica a robarse la billetera de Michael, pero en medio de la persecución cae por una alcantarilla abierta, donde además de milagrosamente no romperse las piernas o la columna, se encuentra con Miguel Ángel de las Tortugas Ninjas.
What am I doing down here? Like you fell through a radical hole, dude. You could have avoided it, but you weren't thinking. La alcantarilla la abriste tú, y él estaba persiguiendo a la chica por robarse su billetera. No puedes recriminarlo por eso. Come to think of it, that's a lot of your problem. What problem? Drugs, bud. Your brain must be like really messed up. Yo entiendo que quieren hacer una metáfora cómo las drogas te hacen perder el foco no solo respecto a actividades cotidianas, sino de las cosas importantes de la vida, pero tendría más sentido si este hubiese sido un accidente genuino por no prestar atención debido a los efectos de la droga y no uno intencionalmente provocado. Un detalle curioso que se pierde en los doblajes es que en la versión en inglés resultó muy raro que de las 4 tortugas hayan elegido a Miguel Ángel, que sí era el más popular, pero también se caracterizaba por hablar como surfer, lo que a su vez se asociaba a los drogadictos. Además, los otros 3 eran mucho más adecuados. Leonardo era el líder, responsable y disciplinado, por lo que sería esperable que le diera un sermón a Michael por haberle robado dinero a su hermana. Donatello era el científico, así que sería el más indicado para explicar los efectos de la droga en el cuerpo. Rafael, en esta versión era más un bromista, pero también se le presentaba como un rebelde que cuestionaba constantemente la autoridad, por lo que podría haber dado buenos consejos sobre cómo evadir la presión de la mayoría, pero en cambio eligen al fiestero, que sí, también tiene algo de sentido, pero hace que se sienta muy fuera de personaje. Como Michael no parece escucharlo, Miguel Ángel hace que caiga por un desagüe, sí es tan raro como suena, lo que lo lleva a una suerte de montaña rusa manejada por los Muppet Babies. ¡Ey! Finalmente uno de los que salió a buscarlo lo encontró. Aunque, igual que con lo de Winnie Pooh, ¿por qué los Muppet Babies saben sobre drogas? You're about to take a trip through the human brain, thanks to the power of imagination. Sí, ahora estamos en un plano metafórico. ¿Estamos seguros que Michael en realidad no está en un viaje psicotrópico o algo así? Eso explicaría los problemas de continuidad. Mediante la analogía de la montaña rusa, tratan de explicarnos que si bien las drogas pueden hacerte sentir muy bien temporalmente, luego hay una bajada y se puede llegar al punto donde te acostumbres tanto que necesites las drogas simplemente para sentirte normal. Esto es verdad. Aunque no aplica para todas las drogas, el cuerpo sí puede desarrollar un acostumbramiento y dependencia tanto psicológica como fisiológica que son muy complicados de revertir. Ahora, el problema con esto es que si bien es muy importante establecerlo, deja totalmente de lado que, además de que cada droga es diferente, mucho de esto tiene que ver con el consumo constante y prolongado en situaciones específicas. En países como el Reino Unido o Alemania, por ejemplo, muchos pacientes en hospitales reciben constantes dosis de diamorfina, que es simplemente un nombre médico para referirse a lo que conocemos como heroína, y que hasta puede considerarse mucho más pura y potente al no estar diluida como la que se vende ilegalmente, y la gran mayoría de los pacientes no se vuelven adictos. Como ya mencioné antes, mucho tiene que ver con el estado mental en que se encuentra la persona y la relación que se establece con la sustancia. Y aunque entiendo que no querrían dejar la puerta abierta para que los niños piensen que está bien consumirlas en ningún contexto, la verdad es que ciertas drogas, como la marihuana, pueden consumirse de forma responsable sin que cause esos problemas, tal como el alcohol, que irónicamente, este especial muestra como algo sumamente normal en un adulto. What's wrong? What's happening? Drugs! This is what they do to your brain, Michael! Actually, this is just one artist's conception. O sea, que es completamente inútil. ¿Sabían que nuestro cerebro normalmente está generando impulsos eléctricos todo el tiempo? Después lo reemplazan por una serie de imágenes que representan alucinaciones, lo que nuevamente es engañoso ya que no todas las drogas lo producen, y de por sí ni siquiera es el caso de todas las cepas de marihuana, que es lo que se supone que ha estado consumiendo Michael. O quizás le dieron una muy especial porque está viendo dibujos animados. Como también mencioné antes, estas son la clase de cosas que cuando alguien eventualmente se termina dando cuenta que no son realmente verdad, como cuando deciden experimentar por su cuenta o conocen a alguien que ya lo hace, causan que todo el mensaje pierda credibilidad. E irónicamente, donde creo que el especial se queda corto, es que existe evidencia muy contundente, y en esta época ya se intuía, de que el consumo de marihuana en menores de edad puede afectar seriamente el desarrollo del cerebro. Si bien quizá no sea muy amigable decir que los adultos provocan menos cosas, podrían haber partido por ahí comparándola con el alcohol, que supuestamente Michael también está consumiendo. Extrañamente nunca más se vuelve a hablar de eso. Mi teoría de que todo esto pueden ser puras alucinaciones parece confirmarse, porque se nos revela que el cuerpo en el que estaban en realidad era el de Michael, que luego de fumarse un porro se lanza sin control por una patineta.
Cuando ya caído en el medio del pasto de una plaza, aparecen los sobrinos de Donald, Huey, Dewey y Louie, que tienen nombres distintos en cada idioma, no los voy a decir, e instan a Michael a simplemente decir no con una canción. You know, I might have something here you'd like to try. Something to make you feel real good. There's a myriad wild and wonderful ways to say no. No thanks. No way. Better learn a few and take 'em wherever you go. No thanks, no sir. Muy en conexión con las campañas antidrogas de la época, el resto del tema trata esencialmente de lo mismo. Y aunque es obvio que esto va enfocado a los niños que aún no consumen para evitar que cedan a alguien que se los ofrezca, me llama mucho la atención cómo parecen directamente ignorar lo que les dice Michael. Why don't you just say no? Well, maybe it's because they don't want to. Maybe it's because you don't know how. Porque a pesar de que supimos cómo es que empezó a consumirlas, no tenemos idea de qué es lo que lo motiva actualmente. Si es que disfruta mucho de cómo estas lo hacen sentir, si es por la conexión que cree tener con sus supuestos amigos, en una de esas la ladrona esta es la chica que le gusta, o si está pasando por un problema y eso lo hace olvidarlo, como dice Smoke. El solo centrarse en que debe aprender a decir no, no aporta si actualmente es su decisión consciente la de consumir drogas. De paso, aunque la canción fue compuesta por Howard Ashman y Alan Menken, también autores de varios temas para La Bella y la Bestia, Aladdin y La Sirenita, por la cual hasta ganaron un Oscar, algunas de las líneas aquí son raras. Obvio que las encuentra aburridas. Si vive en un hongo, probablemente necesita cosas realmente fuertes para drogarse. ¿Sabían que hay una ciudad Alf en Alemania? En los 80s la gente se robaba los letreros. Igual no les iba tan mal como a Foggen en Austria. Michael despierta en su habitación, supongo que luego de ser llevado tras el accidente, no sé, como que la continuidad de las escenas ya no tiene ninguna importancia. Con solo mencionar que de todos los que salieron a buscarlo, Papá Pitufo es el único que no está, porque Pegajoso ni siquiera salió de la casa, y en cambio está Winnie Pooh, que específicamente se había quedado con Cory. Hablando de ella, esta entra a preguntarle por qué no ha hablado con sus padres. Un poco raro el razonamiento, la pregunta debería ser por qué ha estado actuando tan raro. I just want it to be like it was before. Yeah, well, it's not like it was. So get out of here. And if you say a word to Mom or Dad... Ow, you're hurting me. I didn't mean to. Esto debe ser lo mejor ejecutado aquí. Después de todos los sermones e insistencia de los dibujos animados, lo único que ha hecho que Michael reaccione es darse cuenta del daño que le hace a su hermana. Quien sea que escribió este segmento sí entendió lo que estaba haciendo. Michael tiene fuertes cuestionamientos en este momento e incluso se ve un tanto afectado físicamente, lo que aunque sea difícil de apreciar por el estilo de dibujo, de hecho ya lo habían establecido en una escena anterior. Pero el kit Dróguese a usted mismo ahora también funciona como cosmetiquero que tiene un espejo en la tapa. Aprovechando el recurso documental forzado, en el reflejo reaparece Alf, que se lo lleva a otra experiencia sobrenatural. Cuando decían que las drogas te harían experimentar cosas únicas, no mentían. The thing is, we don't always see things the way they really are. This one, for instance. What do you see? Me. I see me. Wrong! Flag on the play, 10-point penalty. Who's that? Well, it's not Freddy Krueger. This is you. Esto es tan absurdo. Sí, algunas personas pueden tener daño visible en su aspecto debido al consumo de drogas, pero hemos estado viendo a Michael y si se viera así, los otros personajes ya lo habrían hecho notar. Sé que algunos me dirán que está mostrando cómo se verá en el futuro si sigue por este camino, pero aún así es una forma muy burda de simplemente querer asustar a los niños. De nuevo, después conocen a alguien que lleva años consumiendo y no se ve así, y su reacción será: esos bastardos me mintieron. Eso sin mencionar lo irónico y a la vez triste, que es que Alf hable de drogas cuando Max Wright, quien interpretaba a Willy Tanner en la serie, tuvo serios problemas de adicción durante su rodaje, además de alcoholismo, y al menos uno de sus escritores ha reconocido haber escrito episodios mientras estaba bajo los efectos de la heroína. Hasta se lanzó una película sobre eso. You see, drugs aren't your pal. They're your enemy, storming the battlements, trying to take control. I could quit if I want to.
I'm in charge of my life. Not if you're on drugs. If you don't believe me, talk to the man in charge. But that's me. The man in charge. Hi. Ok, esta es una muy buena analogía. Insisto en que todo esto está muy mal planteado, pero al menos esta escena está bien hecha. De vuelta en el plano no metafórico, Cory ha vuelto para intentar arreglar las cosas con su hermano, y Smoke, quien no estaba recién al frente de Michael, intenta instarle a que también consuma drogas. Who are you? A friend of your brother's. Open the box, Cory. Winnie Pooh intenta advertirle que no lo haga, pero inesperadamente, Smoke se deshace de él encerrándolo en un closet. No voy a hacer el chiste básico de que ahora Winnie Pooh tiene que salir del closet. Bueno, ya lo hice. Pero inicialmente me preguntaba por qué Smoke haría algo así tan descaradamente enfrente de alguien que quiere que confíe en él. Pero pensándolo bien, en parte tiene sentido. Él puede cometer actos negativos sin que eso le afecte, como una forma de establecer lo persuasiva que puede ser la adicción, a pesar de lo evidentemente nociva que resulta. Al mismo tiempo, si queremos ser generosos, podemos darle una buena justificación narrativa. A lo largo de toda esta historia, Winnie Pooh ha servido como una suerte de conciencia a lo Pepe Grillo para Cory, por lo que obviamente Smoke lo aleja para tener más facilidad de convencerla. O sea, anula su conciencia y buen juicio. No solo eso, considerando que Michael se acaba de percatar de que la adicción es la que ha estado teniendo control de su vida últimamente, que es el primer paso para dejarla, Smoke ahora va por su hermana ya que está perdiendo influencia sobre él. No sé si habrán siquiera pensado en todo esto al momento de escribirlo, pero tendría sentido. Mientras Cory ha aceptado empezar a escuchar a Smoke, incluso llegando a abrir la caja, vemos que la casa de espejos donde estaba Michael con Alf en realidad era parte de un gran parque de diversiones. Aquí empieza a ocurrir una larga secuencia psicotrópica donde pareciera que los personajes lo acosan, lo ayudan, es lanzado de un lado a otro mientras recuerda las sugestiones y desafíos que le hacía Smoke, mezclado con extrañas metáforas visuales. Los que hicieron esto deben haber estado fumando de la buena. Eventualmente, se detiene en una tienda de adivinación del futuro atendida por el Pato Lucas. Quiero aprovechar este momento para hablar un poco del doblaje. Posiblemente por motivos de presupuesto, el doblaje al español se realizó en Los Ángeles, por lo que ninguno de los personajes contó con su actor de voz regular. Lo más cercano fue justamente el caso del Pato Lucas, interpretado por Roberto Alexander, quien ya había interpretado el personaje para Quien engañó a Roger Rabbit. España tuvo peor suerte, ya que ni siquiera mandaron a hacer el doblaje para ellos y simplemente se les distribuyó la misma versión que para Latinoamérica. Porque, ¿para qué hacen las cosas bien si puedes decepcionar a los hablantes en 2 continentes? Tras un poco de comedia absurda, Lucas nos muestra su predicción para Michael. It's me. This is my future. O sea, la misma imagen que ya le había mostrado a Alf. ¿Que nadie supervisó esto? Lo interesante de la escena es que no te dan ninguna explicación del por qué termina así. Solo si prestas mucha atención, por menos de un segundo, alcanza a verse que sostiene una jeringa, implicando que se ha vuelto un adicto a la heroína o algo así. Caen en la falacia de la pendiente resbaladiza sin ni siquiera explicar cuál es la consecuencia. Paso 1, fumas marihuana. Paso 2, no sé. Paso 3, Yonki arruinado. Hermoso. Varios de los personajes salen a tirar eslogans y frases vacías como "Cree en ti mismo, nosotros los personajes ficticios nos preocupamos por ti". Mi favorito es el Miguel Ángel de cara deforme. Michael no puede soportarlo más, no lo culpo, y escapa por una puerta con la que regresa a su habitación. Así que asumo que en realidad todo este rato había estado vomitando en el baño. Y qué bueno que ella volvió, porque llega justo a tiempo para impedir que su hermana intente probar las drogas. Cory, don't you ever do this stuff. O al menos hasta que tengas 21. Es más razonable. Por cierto, error de animación, precioso. I was a dope. I was wrong. Then stop, please, Michael. I don't know if I can. Face it, kid, we're buddies for life. Esa amenaza es una de las que más resuena siendo adulto. La adicción, sea de lo que sea, es un proceso con el que muchas veces se puede tener que combatir toda la vida. Cory le dice que no tiene que lidiar con esto solo y que vayan a conversar con sus padres, pero Smoke sigue insistiendo, así que Michael se aburre y lo lanza por la ventana, haciéndolo caer convenientemente en un camión de basura. I'll be back, and you can bet on it.
He's right, you know. He will try to come back. And when he gets here, we'll be ready for him. Oh, thank goodness. I thought I was going to miss something important. Entonces se quedaron sin lámpara, despertador, cómic y el peluche favorito de Cory con el que incluso dormía, todo a cambio de un póster. No me parece un buen trato. Michael y Cory se preparan para ir a conversar con sus padres y fin. Y eso fue Cartoon All Stars to the Rescue, el especial que nos enseña que si consumes drogas conocerás a todos tus personajes animados favoritos, aunque no te dejarán tranquilo ni por un momento, así que mejor no lo hagas. Ya hablando en serio, puede ser un concepto trillado, pero sí, este es un muy obvio producto de su época. Aunque algunos de los puntos que aborda son importantes, la ejecución falla colosalmente. Al enfocarse tan absolutamente en su discurso de las drogas son malas, sin permitir ninguna clase de matiz, termina abordando las causas de su consumo de manera sumamente superficial y siendo muy torpe al momento de establecer las posibles consecuencias, haciendo que a fin de cuentas tenga más valor como curiosidad histórica de la animación que como algo realmente para ayudar a los niños o adolescentes. Algo que me incomoda especialmente es que prácticamente no abordan lo grave que es que Michael haya robado dinero a su hermana con tal de satisfacer su adicción, cosa que sería preocupante incluso si no estuviese consumiendo drogas. A eso hay que sumarle los problemas de continuidad de la historia, las raras secuencias que no llevan a nada, la selección cuestionable de personajes para tratar cada tema, o sea, ¿por qué los efectos de las drogas en el cerebro los explicaron los Muppet Babies en vez de un personaje científico? Y por supuesto, el que algunos de ellos, como Papá Pitufo o Pegajoso, no hacen absolutamente nada de relevancia. Pero dándole algo de crédito a la gente involucrada, este fue un proyecto realizado en un tiempo extremadamente corto. Onefield Productions, la empresa taiwanesa a la que se le encargó la animación, tuvo solo 6 semanas para realizarla en lugar de las típicas 12 a 16, lo que explica inconsistencias como los ojos de Alf que cambian de estilo entre escenas, por lo que es sorprendente que se haya logrado crear algo medianamente decente. Incluso me atrevería a decir que salvo las partes donde muchos personajes interactúan entre sí, varios de ellos lucen tal y como en sus series de origen, lo que es bien notable considerando que no fueron animados por sus estudios de siempre. Junto a eso, el personaje de Smoke, a pesar de que nunca dicen su nombre en pantalla, es una muy buena analogía a la adicción, con el genial detalle de que ocasionalmente su cabeza cambia por una calavera, implicando la cercanía a la muerte, y su rol como antagonista está usado de forma muy inteligente. Wait! Sorry, pal. At times like this, you're on your own. Y por bizarro que sea, no deja de ser entretenido ver a todos estos personajes interactuar por un fin en común. O sea, Alf logra hacer callar a Bugs Bunny, eso ya de por sí vale la media hora. Además, hay algo muy bonito en pensar que en todos estos personajes animados queriendo no solo que aprendas a decir no a las drogas, sino que tomes el control de tu vida y que seas capaz de llegar a la adultez como alguien feliz. Eso puede evidenciarse especialmente en la canción de los créditos que estamos escuchando en este momento. Denota el cómo a pesar de sus problemas, fue algo hecho con un genuino interés de ayudar y no puedo odiarlo por eso. Es extraño y fallido, pero bien intencionado. Soy el Reviewer Random, ¿y qué hacen estos brownies aquí? A ver. Wow. What a nightmare.